Durante siglos, dos mundos completamente diferentes avanzaron hacia un enfrentamiento inevitable. Por un lado, el mayor imperio que el mundo antiguo haya conocido, el imperio persa, vasto, organizado y aparentemente infinito, se extendía desde la India hasta las costas del Egeo. Por el otro lado, pequeñas ciudades independientes, a menudo divididas entre sí, pero impulsadas por un ideal poderoso, la autonomía, la libertad de gobernarse a sí mismas. El choque entre griegos y persas no fue solo una sucesión de batallas épicas, fue un punto de inflexión que dio forma a la civilización occidental, un momento en el que el curso de la historia pendía de un hilo, y la famosa resistencia de los 300 espartanos en las Termópilas, aunque legendaria, fue solo el comienzo de esta increíble historia. Antes de sumergirnos en este viaje épico, deja tu like, comparte este video con otros amantes de la historia y suscríbete al canal para no perderte contenidos como este. Para entender por qué chocaron estos dos mundos, primero debemos viajar al siglo V a.C. El Mediterráneo era un mosaico de culturas. En el este, el imperio persa, bajo el reinado de la dinastía aqueménida, había alcanzado una expansión sin precedentes. No creció únicamente por la fuerza bruta de sus ejércitos, se expandió mediante alianzas, una organización administrativa brillante y una red de caminos que conectaba a pueblos de diversas lenguas, religiones y costumbres bajo una autoridad central. Los persas eran maestros de la logística y el gobierno, permitiendo cierta autonomía a los pueblos conquistados a cambio de lealtad y tributos. Era un imperio multicultural, tolerante para los estándares de la época, pero con una estructura de poder vertical y centralizada en la figura del gran rey. Mientras tanto, en la península balcánica y las islas del Egeo, el mundo griego era completamente diferente. No existía una nación griega unificada. En su lugar, había cientos de ciudades-estado independientes, las polis. Cada polis era un universo en sí misma, con sus propias leyes, gobierno y ejército. Atenas, con su floreciente democracia, era el centro cultural e intelectual. Esparta, una sociedad militarista y austera, se regía por la disciplina y el deber. Corinto era una potencia comercial, y Tebas, una fuerza militar a tener en cuenta. Estas ciudades estaban unidas por un idioma común, una religión compartida y tradiciones como los Juegos Olímpicos, pero sus rivalidades internas eran constantes y a menudo desembocaban en guerras entre ellas. Esta fragmentación política era, al mismo tiempo, su mayor debilidad y, como demostraría la historia, su mayor fortaleza. La chispa que encendió el conflicto no surgió en el corazón de Grecia, sino en sus confines, en las ciudades griegas de Jonia, en la costa de la actual Turquía. Estas ciudades habían caído bajo el dominio persa y se sentían oprimidas por los impuestos y los tiranos impuestos por el imperio. Hartas de la dominación extranjera, se rebelaron. Atenas, viendo en esta revuelta una oportunidad para debilitar al gigante persa y apoyar a sus hermanos jonios, envió barcos y soldados en su ayuda. Esta decisión, aparentemente menor, fue vista por el rey persa Darío y como una afrenta directa a su autoridad. El conflicto local se transformó en una cuestión de honor imperial. La respuesta persa sería contundente, y su objetivo ya no era solo sofocar una rebelión, sino castigar a Atenas y someter a toda Grecia. Una llama se había encendido, y estaba a punto de cruzar mares, continentes y siglos. La primera gran invasión persa llegó en el año 490 a.C. Una flota inmensa cruzó el Egeo con un objetivo claro: arrasar Atenas. Desembarcaron en una llanura costera llamada Maratón. Los atenienses, en una situación desesperada, pidieron ayuda a Esparta, pero sus aliados no llegarían a tiempo. Los griegos estaban superados en número de forma abrumadora. Sin embargo, en Maratón, las cifras no fueron el factor decisivo. El general ateniense Milcíades ideó una estrategia audaz, reforzó los flancos de su ejército, la falange hoplita,
y los lanzó a la carrera contra el centro persa, más débil. El terreno llano, que parecía una ventaja para la caballería persa, fue neutralizado por la velocidad y la ferocidad del ataque griego. Los persas, sorprendidos por la disciplina y el coraje de los hoplitas, rompieron filas y huyeron hacia sus barcos. La victoria fue total y sorprendente. Maratón demostró que lo impensable podía ocurrir. Un pequeño ejército de ciudadanos soldados había derrotado a la maquinaria de guerra más grande del mundo. 10 años después, el hijo de Darío, Jerjes I, organizó una invasión a una escala nunca antes vista para vengar la derrota de su padre y subyugar a Grecia de una vez por todas. Un ejército gigantesco avanzó por tierra, mientras una flota colosal seguía la costa. Ante esta amenaza existencial, las ciudades griegas, lideradas por Esparta y Atenas, dejaron a un lado sus rivalidades y formaron una alianza sin precedentes. Para frenar el avance terrestre persa, eligieron un paso estrecho entre las montañas y el mar, las Termópilas. Allí, un pequeño contingente de unos 7.000 griegos, incluyendo a los famosos 300 espartanos del rey Leónidas, se preparó para resistir. Durante 3 días, contuvieron al ejército persa, infligiéndoles enormes bajas. La batalla de las Termópilas no se trataba de vencer sino de ganar tiempo, de inspirar unidad y de enviar un mensaje claro. Incluso el imperio más grande del mundo podía ser desafiado y sangraría por cada paso que diera en suelo griego. Mientras Leónidas y sus hombres luchaban en tierra, la clave de la supervivencia griega estaba en el mar. El estratega ateniense Temístocles había convencido a su ciudad años antes para construir una poderosa flota de trirremes. Tras la derrota en las Termópilas, los persas avanzaron y saquearon Atenas, pero su población había sido evacuada a la isla de Salamina. La flota griega, superada en número, se refugió en los estrechos canales que rodean la isla. Temístocles, en una jugada maestra de engaño, hizo creer a Jerjes que los griegos planeaban huir, incitándolo a atacar. Los pesados y numerosos barcos persas entraron en el estrecho, donde su ventaja numérica se convirtió en una desventaja. No podían maniobrar, chocaban entre sí y se convirtieron en blancos fáciles para los ágiles trirremes griegos. En Salamina, la inteligencia estratégica superó a la fuerza bruta. El mar se convirtió en el escenario del giro decisivo de la guerra. La derrota naval en Salamina fue un golpe devastador para Jerjes, que se retiró a Persia dejando a su general Mardonio al mando de un gran ejército para completar la conquista. Al año siguiente, en el 479 a.C., tuvo lugar la batalla final en la llanura de Platea. Allí, el mayor ejército griego jamás reunido, con hoplitas de docenas de ciudades-estado luchando codo con codo, se enfrentó a las fuerzas persas restantes. La batalla fue brutal y reñida, pero la superioridad del armamento y la disciplina de la falange griega se impusieron. Platea no fue solo una conclusión militar, fue el momento en que las ciudades griegas, a menudo enemigas, comprendieron el inmenso poder de su unión. La invasión persa había terminado. El eco de estas victorias resonaría durante siglos. Sin estos acontecimientos, la historia del mundo occidental sería profundamente diferente. La derrota persa aseguró la independencia de las ciudades griegas y dio paso al siglo de oro de Atenas. Liberada de la amenaza externa, la ciudad se convirtió en un faro de innovación. La democracia se profundizó, la filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles sentó las bases del pensamiento racional, el teatro de Sófocles y Eurípides exploró la condición humana y la arquitectura y el arte alcanzaron cotas de perfección que aún hoy nos asombran. La victoria griega validó sus ideales de libertad y autonomía, ideas que se convertirían en la piedra angular de la civilización occidental. Por supuesto, la historia que ha llegado hasta nosotros, a través del cine y la cultura popular, a menudo simplifica y romantiza los hechos. Películas como 300 capturan el espíritu de sacrificio, pero la historia real es aún más compleja y fascinante que cualquier adaptación. Las Termópilas no fueron solo 300 espartanos,
sino una alianza de miles de griegos. La democracia ateniense no era para todos, excluía a mujeres, esclavos y extranjeros, y la unidad griega fue frágil, desmoronándose poco después en la devastadora guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Separar el mito de la realidad nos permite apreciar la verdadera magnitud de sus logros y contradicciones. En última instancia, las guerras médicas no fueron solo una serie de enfrentamientos antiguos por territorio, representaron un choque de ideas, de visiones del mundo, entre el modelo de un imperio centralizado y el de ciudades libres e independientes. Nació un legado que moldeó el pensamiento humano. Nos enseñaron que la estrategia puede vencer a la fuerza, que la unidad puede surgir en la adversidad y que las decisiones tomadas por unos pocos pueden cambiar el destino de todos. Este es el verdadero legado de las guerras médicas, una historia que aún resuena en nuestro mundo actual. Si te gustó este contenido, deja tu like, compártelo con otros apasionados por la historia y suscríbete al canal para seguir explorando los grandes acontecimientos que moldearon el mundo. Gracias por acompañarnos.